Bueno, pues he decidido que... Bueno, estoy viendo Squid Game, así que he decidido hacer las galletas, las famosas galletas, que hay un challenge o, bueno, recetas, hay por todos lados, gente probando las galletas. Sí, me han entrado ganas, así que vamos a probar. Voy a probar. Voy a probar a hacer las galletas. Está mi madre en incógnita, no quiere salir. Próximamente la veréis en algunos vídeos, no os preocupéis. Y... su cara. Bueno. Entonces vamos a... Bueno, hemos hecho una de prueba que ha salido mal. Hemos hecho otra de prueba en plan porque como no hemos encontrado... A ver, déjame explicarme. No hemos encontrado los moldes por aquí, entonces estamos haciendo un poco un experimento todo el rato. Estamos dibujando en la galleta, pero ¿qué pasa? Que como es caramelo prácticamente, bueno, es caramelo todo, pues se enfría muy rápido, se queda como la piedra y ahí no dibujas nada. Nada, ni una línea, nada, porque se rompe. Entonces con el papel de horno dibujamos lo que sea, que en este caso son el cuadrado, la redonda y el triángulo que salen en Squid Game, en plan lo que más sale, lo que está en la tarjetita, lo que llevan en la máscara, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo tenemos dibujado ya en el papel de horno y cuando lo ponemos encima con unos palitos vamos haciendo como unos puntitos y luego con un cuchillo lo cortamos. Esto es la versión cutre de cómo hacer la forma, bueno, el dibujo de la galleta sin moldes, porque no los hemos encontrado. Íbamos a hacer también la estrella y el paraguas, pero obviamente sin molde, con los puntitos, con un palillito y con el cuchillo como que no, porque se seca muy rápido, entonces tiene que ser todo muy rápido para que te salga el dibujo a tiempo. Me acabo de dar cuenta que estoy haciendo esto con las gafas todo el rato. Y dicho esto... ahora os vamos a enseñar el proceso para hacer las galletas. Lo único que necesitáis son 2 ingredientes y el papel de horno, y si tenéis esa suerte de encontrar los moldes, pues los moldes. Y necesitáis 60 gramos de azúcar, aunque en algunos dicen que son 50, 60, a tu gusto. Y media cucharada no. 1,80 gramos / 2 gramos de bicarbonato, también a tu gusto. Lo que suele ser media cucharita, no, una cucharita pequeña, Entonces, dicho esto... Un pelín más. Con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no. Bueno, ahora os vamos a enseñar el proceso de cómo hacer la galleta y cómo hacemos nosotras el dibujo sin molde. A la supervivencia. Es totalmente Squid Game nuestro vídeo. Así que vamos a ello. Uy, la redonda. Que yo tengo el pulso para robar pandereta. Verás tú. Uff. Empezamos mal. Decía mi padre que esto no iba a salir. Vamos que sale. ¡Toma! Bueno, esto. O sea, esto es calidad y lo demás es tontería. ¡Ole! El triángulo de mi madre. ¿El triángulo? La pirámide. Necesito.
bueno, pues quería hacer un overall thoughts de las galletas, del proceso de hacerlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que quería decir es que primero de todo parecen más fáciles de lo que son. No es que sean muy complicadas, ¿no? Pero en mi caso, sin los moldes y sin la cosita esta redonda para chafarlas al instante y que cojan la forma redonda sin necesidad de hacer inventos, pues creo que ha sido más difícil por eso. O sea, yo creo que al tener los moldes, que ahora con la fama que ha cogido la serie y lo famosa que se ha hecho, bueno, el otro día estaba buscando moldes y me salieron incluso para comprarlos. En plan, los moldes directamente, los que salen en la serie, en plan, inspirados en la serie, moldes Squid Game total. Y entonces, pues eso, si tienes los moldes y tienes la cosita redondita para chafarlo, así como lo hacen en Corea en los puestos de las calles, etcétera, pues es todo más fácil porque es más rápido el proceso y entonces la galleta no se seca y no tienes problemas en hacer la figura y en que la galleta quede más o menos decente. Otro problema es que salen algún tipo de burbujitas, ¿no? Con el bicarbonato y esto depende cómo lo hagas, si echas un poquito más o echas un poquito menos o lo dejas más o lo dejas menos, salen como burbujas y entonces luego la galleta queda como con burbujas y parece más un cráter que una galleta, entonces pues ese es otro problema. Todo parece muy fácil hasta que lo intentas, también te digo, pero bueno, la galleta a mí no me gusta porque yo no soy muy fan del caramelo, entonces eso es puro caramelo, entonces pues por ahí en ese aspecto no es de las mejores, bueno, no es algo que me guste, o sea que no haría para mí para comérmelo yo por placer como me haría otra cosa, un crepe de chocolate o cualquier otra cosa, pero bueno, que las quería hacer más que nada por hacer el challenge de Squid Game y por probar a ver cómo se hacían las galletas, entonces quería hacer en plan este vídeo. Para que vosotros si queréis probarlo pues lo probéis adelante, pero por favor aseguraos de tener moldes y pues está. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os gusten este tipo de vídeos porque vienen más y pronto vais a tener el primero sobre K-pop, sobre una receta siguiendo la receta de un idol, así que esperar por ello y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.